hacer un comentario al respecto. Los partidos se organizan para la obtención del poder, para acceder a la administración pública y a partir de ahí hacer realidad un proyecto político que previamente han vendido a los ciudadanos. Los partidos son organizaciones ciudadanas, organizaciones de particulares alrededor de unas ideas y de unos principios. Entonces, el primer tema es, el objetivo fundamental del partido es el poder. Los otros son organizaciones de ciudadanos, ONGs o distintas otras actividades que tienen otra característica. Segundo punto, lograr la mayor participación democrática de los habitantes de un territorio. Nosotros somos instrumentos de participación democrática, básicamente. Tercer punto, garantizar los derechos de los militantes, simpatizantes y electores de un partido. Cuando la gente pone todas las esperanzas en nosotros, como movimiento político, coloca esas esperanzas en función de que lleguemos al poder para hacer realidad un sueño, pero también de que su partido se comporte de manera distinta, que su partido supere las fallas de los partidos tradicionales, que son roscas cerradas, que no permiten acceso a las decisiones, que no permiten la participación de los ciudadanos o de los votantes y sus militantes. El otro, crear condiciones para reconocer y cooptar nuevos liderazgos. Nosotros somos, ante todo, un movimiento de opinión en esta etapa, y eso hay que reconocerlo. Los votos que sacamos no se correspondieron a la organización de base, donde barrio por barrio, comité por comité, aportó sus 20, sus 30 o sus 100 votos. Nosotros somos, ante todo, un movimiento de opinión que apoyó el pueblo colombiano y que hoy tenemos el deber de organizar, convertir eso en partido político. No nos podemos equivocar, somos un partido en construcción, sobre la base de que hasta hoy somos un movimiento de opinión. Crear espacios de integración social que permitan afianzar lazos entre sus militantes y la confianza necesaria entre sus militantes. El elemento confianza ha sido fundamental desde la creación de este partido. Si no hay confianza, difícilmente avanzamos. Formación y capacitación de líderes, esa es otra necesidad urgente. Para eso también nos organizamos, para que nuestros líderes tengan la posibilidad de conocer los planteamientos, aportar a los planteamientos del partido, pero sobre todo reproducir una idea homogénea, una línea de conducta. Y la elaboración de los diagnósticos y programas o propuestas que el partido y sus candidatos debemos hacer en cada uno de los territorios. Siguiente. Yo quiero detenerme en esto un minuto para el efecto de que veamos un poco de en qué estamos en esta etapa y trasladar un concepto de la empresa privada a lo que hoy es nuestro partido. En general, la empresa privada, las grandes empresas y también las del Estado, elaboran procesos de calidad para mejorar todo el tiempo, para ser más eficientes, para ser más productivos con menos recursos, para utilizar mejor el recurso humano, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se llama mejoramiento, y eso, por supuesto, tenemos que hacerlo en esta etapa. Tal vez lo más importante que tiene este partido es su recurso humano. 3,5 millones de colombianos y muchísimos más que están pensando que nosotros somos una real alternativa para la política colombiana. Entonces, mejorar nuestras condiciones de organización, mejorar nuestra oferta política es un desafío. Pero más importante, tal vez que eso, es la innovación, compañeros. Y hay una diferencia, hay una cosa importantísima en esto. A nosotros nos premió la opinión pública, fundamentalmente fue la innovación. La manera distinta como estos tres grandes líderes de nuestro partido, Antanas, Lucho y Enrique Peñalosa, se presentaron ante la opinión pública. Al principio era de no creer, decían que éramos unos tres chiflados, etcétera, etcétera. Al final el tema generó confianza, generó credibilidad y arrasó, digamos, en la opinión. Puso
al frente de nosotros la posibilidad de acceder al gobierno nacional, que es el máximo sueño de un partido, acceder al gobierno nacional. La diferencia entre innovación y mejoramiento. Digamos un ejemplo, nosotros podríamos dedicarnos a organizar todo el tiempo nuestros comités locales, nuestros comités de base, y que cada día sean mejores, 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 al estilo tradicional. Pero si no hay innovación, compañeros, si no hay simbologías, si no hay imaginación de la manera de plantear nuestras propuestas, por supuesto no vamos a avanzar. El ejemplo claro de que el mejoramiento no basta, lo decíamos en reuniones pasadas, es el de los suizos. Los suizos se dedicaron a mejorar su reloj de cuerda. Acuérdense que en una época, los que tenemos algunos añitos, todos queríamos tener un reloj suizo, y todo el tiempo lo mejoraron y lo perfeccionaron. Cuando se dieron cuenta, eso ya no se usaba, empezó a usarse el reloj de cuarzo, y ahora casi nadie carga reloj. La mayoría de los que estamos acostumbrados de pronto lo cargamos por costumbre, pero ya tenemos el celular, el iPhone, y en todas partes podemos observar la hora, y el reloj termina siendo un artículo de lujo y no una necesidad. Quedaron en el mejoramiento, no fueron capaces de innovar. Por eso, compañeros, para nosotros es esencial que este partido haga un esfuerzo fundamental en la innovación. En eso nuestro profesor Antanas hace un gran esfuerzo todos los días, y uno lo ve todo el tiempo diciendo, en la última propuesta que planteó en Bogotá, hagamos una campaña con Enrique Peñalosa, pero pedagógica, innovando la construcción de un programa participativo en donde los candidatos hagan conjuntamente su programa participativo, y entre los candidatos cada uno defina cuál es la prioridad de ese programa. Entonces, construcción conjunta de un programa, veamos, un tipo de innovación, una pedagogía distinta, elementos diferentes. Compañeros, nosotros no somos capaces de derrotar las maquinarias electorales por métodos tradicionales. Jamás podríamos hacer eso. Necesitaríamos muchísima plata, necesitaríamos unas maquinarias muy grandes, utilizar los puestos públicos para la política, etcétera, etcétera, todo lo que nosotros no queremos hacer. Por eso para nosotros es fundamental la imaginación, la innovación. Siguiente punto. Bueno, antes de eso, fortalezas en esta etapa. ¿Qué nos hizo diferentes en la campaña? ¿Qué fue la innovación? Básicamente, a partir de un liderazgo ético claro, a partir de que Lucho, Antanas Mockus, Enrique Peñalosa y Silvio Fajardo eran hombres de reconocido prestigio nacional, limpios, con capacidad para gobernar, eficientes, sin cuestionamientos de ninguna clase, hizo posible que este fenómeno generara confianza. Por eso la palabra de estos encuentros es por la construcción del territorio y la renovación de la confianza. Si no hay líderes confiables, es muy difícil un proyecto político. Lo nuevo, redes sociales, compañeros. No nos dejemos engañar, o no nos creamos los cuentos de que es que las redes sociales son unos niños ahí jugando al internet. Mire, en la campaña lo que generó, la gran ola verde se generó en primer lugar a través de las redes sociales, y después se difundió por todo el país. Y hoy, en el norte de África, en toda la zona árabe, está produciendo las revoluciones de este mundo. Obviamente no podemos reemplazar el internet, la organización, el ir a los barrios, la capacitación, etcétera, todo por internet. Por supuesto que no. En Colombia todavía no tenemos la suficiente cobertura en internet. Y el otro tema, los jóvenes. Generamos en los jóvenes un nivel de entusiasmo que jamás, por lo menos en la generación de la que yo estoy presente, que ya tengo más de 50 años, había visto. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, era el fenómeno extraordinario de esta campaña. Penetramos la esperanza de un pueblo. Se logró permear
sensibilizar a un sector de la opinión que en última son el verdadero futuro de este país. Y creo que ese es un fenómeno que vale la pena resaltar en nuestro proceso de organización. Siguiente. Entonces vamos, ¿cómo estamos organizados? Un Congreso Nacional, que es nuestra máxima instancia democrática, elige una dirección nacional, un consejo político y programático. El Congreso Nacional elige una presidencia, en este caso es colegiada, con nuestros 5 copresidentes que todos conocemos, el compañero Jorge Londoño, Lucho Antanas Mocus, Enrique Peñalosa y Fajardo. La dirección ejecutiva nacional, que represento, el secretario general, que es Daniel García, un área de organización. Bueno, y de ahí se deriva la organización, la administración, las comunicaciones, prensa, redes sociales, etc. Esperen que se me olvidó uno, no sé si no estaba. Dirección Nacional. Yo pasé rápido a esto. La Dirección Nacional está compuesta por 23 miembros o integrantes. A Jorge no le gusta que diga miembro. Esa Dirección Nacional empezó cuando éramos una minoría política, en general éramos 4. Después, cuando llega Antanas Mocus, Lucho Garzón, Enrique Peñalosa, la aumentamos a 11. Luego, con el crecimiento de esta etapa, ingresan los parlamentarios e ingresa el movimiento de compromiso ciudadano de Fajardo. Y hoy está compuesta por 23 miembros, de los cuales ya hoy aquí los presentamos, la mayoría que estaban aquí al frente de la mesa, con muchas ganas de echar esto adelante. Siguiente. El Congreso Nacional también elige los órganos de control. Entonces básicamente son control ético y disciplinario, que es el Consejo de Control Ético, que son 3 personas, y la veeduría. Y el otro es el control de auditoría interna, el sistema de auditoría interna de cuentas, que es contador, revisor fiscal, de auditor externo, auditor interno, etcétera, etcétera. Siguiente. ¿Cómo proponemos nosotros que se construyan las direcciones departamentales? Los estatutos dicen que la asamblea departamental la constituyen el 50% los elegidos, el otro 30% se eligen democrática y popularmente, y el otro 20% de personas democráticamente elegidas, y el otro 20% de organizaciones sociales, ONGs, etcétera, que se afilien al partido. En esta etapa, estamos en una etapa de crecimiento, de tránsito. Por lo tanto, los estatutos que teníamos antes eran unos estatutos para una organización pequeña. Hoy esto es muy pequeño para nosotros. Entonces debemos ajustarnos a los estatutos, pero con la flexibilidad de dar respuesta a las necesidades políticas de esta etapa. Por eso hemos dicho, y a eso venimos hoy, que estas direcciones departamentales las vamos a conformar en esta etapa transitoriamente con la gente que en primer lugar ha participado o participó fundamentalmente en la campaña presidencial. Esos comités, esa gente que se hizo presente en la campaña, pues obviamente hay que tenerlo en cuenta para ese equipo departamental. Adicionalmente, como dicen los estatutos, hay que tener en cuenta la gente que tiene credencial. Pero adicionalmente, tenemos que tener la suficiente comprensión política para saber que pueden llegar nuevos sectores políticos o sociales que también deberían estar representados en estas direcciones departamentales. Y en ese sentido tenemos, por ejemplo, la Dirección Distrital de Bogotá, tiene 18 integrantes, no miembros. 18 integrantes. La Dirección de Quindío, ¿quedó con cuántos? Como 16 o 17. Es decir,
lo importante de estas direcciones es que sean incluyentes, que ningún sector político o social importante que haya participado en este debate se sienta excluido. Eso es fundamental para las discusiones que vamos a tener esta tarde, donde vamos a discutir departamento por departamento cómo quedan conformadas estas organizaciones departamentales. ¿Cuál va a ser la función de la organización departamental? Va a ser, por supuesto, la dirección política y organizativa y administrativa de la campaña, de esta etapa hasta el próximo Congreso, que va a ser después de las elecciones de este año. El próximo Congreso, digamos, constitutivo, reglamentario y democráticamente elegido. Este año vamos a hacer un Congreso de tránsito, el 20 de agosto, un Congreso Nacional transitorio, mientras se elige toda la base nacional. Concejales, diputados, alcaldes, gobernadores, juntas administradoras locales. Una vez que se elija toda esta base nacional, ahí sí implementaremos estatutariamente, como corresponde, legalmente, elecciones democráticas para comités municipales y departamentales, para directorios municipales y departamentales, para elegir comités de conciliación y conflictos, veedurías, etcétera, etcétera. Por ahora vamos a hacer un Congreso de tránsito el 20 de agosto y luego en el 2012 organizamos esto plenamente. ¿Qué van a hacer los directorios departamentales o las direcciones departamentales? Básicamente les estamos proponiendo estos 5 comités o secretarías. Bueno, en general los partidos dan un nombre y con eso se organizan. Comité de conciliación y resolución de conflictos. Nosotros tenemos una comisión de ética nacional, pero la comisión de ética es una sola. No pueden haber muchas comisiones de ética en los municipios y en los departamentos, estatutariamente. Entonces, atendiendo a la sugerencia del profesor Antanas, más que un tribunal de inquisición, vamos a tener en cada departamento un comité de resolución de conflictos, que hace las veces de buen componedor, de conciliador y que trata de resolver todos los conflictos que se presenten en los municipios y en el nivel departamental. Ese comité adicionalmente va a ser de primera instancia o prerequisito para llevar una queja a la Comisión de Ética Nacional, lo que llaman los abogados un requisito de procedibilidad o un requisito de prejudicialidad. Entonces, cualquier conflicto, cualquier queja que haya con un militante, elegido o no elegido, primero pasa por este tema de la Comité de Resolución de Conflictos. Y luego, si no se resuelve ahí, a la Comisión de Ética. Y los conflictos, al final, la última instancia, después de la Comisión de Ética, es la Dirección Nacional. Un comité programático, por supuesto, que debe ejercer la función fundamental de hacer las propuestas para cada uno de los territorios. Un comité de gestión financiera, compañeros. Al final voy a hablarles unos 2 minutos del tema económico del partido. Pero ¿por qué ponemos el comité de gestión financiera? Porque los problemas de plata en este partido, no tenemos problemas, como dice la gente, porque plata no hay. Entonces, el comité de gestión financiera tiene que, de verdad, no es un tesorero para ver cómo se gasta la plata, no, es un comité para conseguir plata, conseguir recursos. Comité de comunicaciones, por supuesto, la prensa y los medios son fundamentales. Lo que no existe en los medios en política no existe. Lo que no sale en televisión, dice alguien, no existe en política. Y redes sociales, el manejo de internet y de todas esas redes que se conforman por Facebook, por Twitter, por todas esas redes sociales. Otro comité, organizaciones de base, obreros, trabajadores, campesinos, amas de casa, jóvenes, estudiantes, mujeres, cabeza de familia, tercera edad, etcétera, etcétera. La organización de base es esencial a un partido político. Sin organización de base, difícilmente estos partidos se consolidan en el tiempo. Podemos ser flor de un día, como somos hasta hoy. Hasta hoy somos la flor del día. Mañana, si no organizamos esto, de pronto ya no seremos. Eso estamos
claros en eso. Ese es el desafío, compañeros. Siguiente. Antes de pasar al comité municipal, flexibilidad es la frase del momento. Nosotros debemos tener tantos comités como necesidades de organización y de impulso a fenómenos políticos se necesitan. Uno diría, en un territorio como, digamos, el Cauca, pues obviamente si usted no tiene un comité del tema indígena, donde el departamento del Cauca, el 60% de la población es indígena, y se dedica nomás a atender comité programático de blancos y problemas de blancos, pues por supuesto está, como se dice, en el lugar equivocado. Entonces los comités deben acoplarse, ajustarse a las necesidades políticas del momento. Hoy en Santander, si no tuviéramos este equipo importante de ambientalistas que nos dice cómo es el problema de Santurbán, pues estaríamos completamente desubicados. En Barranca, si no tienes tú un tema que hable, un comité que hable de los temas petroleros, que asuma el problema de los trabajadores petroleros, de los recursos energéticos, pues estamos en nada. Entonces la flexibilidad, por supuesto, se la da a cada dirección. Siguiente. Asamblea municipal, lo mismo. Vamos a conformar una gran asamblea municipal democrática, con presencia de miembros de dirección nacional o departamental, y se organiza como está sugerido ahí. Siguiente. Trámite para la expedición de avales. Paso inmediatamente al tema. ¿Cómo es? Perdón, devuélvase el título que está mal hecho. Trámite para la expedición del sello verde. Aquí ya vamos a decir que la palabra avales en este partido la vamos a utilizar. Es la expedición del sello verde. Una vez si quiere ver la corrección. Siga. A ver, leo y ustedes me van siguiendo la lectura porque esto no requiere de mucha explicación. La Dirección Nacional del Partido es la única instancia facultada para aprobar las solicitudes de aval que se formulan directamente o a través de las direcciones departamentales, distritales o municipales. Una vez los avales sean aprobados por la Dirección Nacional, previo concepto del veedor, estos serán expedidos por el representante legal del partido. Eso dicen los estatutos. La Dirección Nacional delegará, esto es lo que ya es nuevo, a las direcciones departamentales la entrega de avales. Cada dirección departamental conformará como mínimo un equipo jurídico administrativo compuesto por un contador y un abogado cuyas funciones serán verificar los requisitos jurídicos estatutarios del partido para la entrega de avales, garantizar la aplicación del sello verde y velar porque se garantice la rendición de cuentas, organizar y archivar toda la documentación. A ver, estamos diciéndole a los comités departamentales, ustedes asumen la entrega de avales del sello verde, perdón. Corríjanme, por favor. Pido perdón. La imposición del sello verde. Sí. No, pero igual ya vimos que el aval ya volvíamos a hablar, entonces me perdonan. Bueno, pero legalmente ese es el término. Pero, ¿de qué se trata, compañeros? De que en cada departamento va a haber dos personas encargadas de garantizar rendición de cuentas y requisitos jurídicos. Un contador y un abogado fundamentalmente. Ellos van a hacer un comité técnico, ellos no son los que dicen si dan el aval o no dan el aval, no, ellos simplemente revisan la documentación, llaman a la policía y dicen, oiga, sobre este candidato están diciendo tal cosa, ustedes tienen alguna investigación, llaman al DAS o a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la DEA, a la Interpol, a la CIA o a la KGB, todo lo que hay que hacer para que garanticemos plenamente que la entrega del sello verde sea de verdad sello de calidad y honestidad y garantía de transparencia del proceso. Ese es el trabajo de esta gente. Y el otro problema que tenemos, compañeros, y yo una vez quiero comentarlo, es tenemos problemas con la rendición de cuentas. Todos estamos felices a la hora de la campaña porque creemos que vamos a ganar. Y una candidatura al Consejo Bucaramanga con 19 candidatos, de pronto sale elegido uno queda feliz
y los 18 demás restantes al otro día no quieren saber nada ni de política, ni del partido, ni de Antanas, ni de nadie. La depresión es total. Entonces, para garantizar que en los momentos de depresión nosotros no tengamos que ir a buscar a nadie, es necesario organizar las cosas previamente para que el partido no se vea involucrado en sanciones y multas onerosas, como nos tocó en la anterior campaña, donde tocó pagar las máximas. A nosotros nos pasó que de los 3.000 candidatos que avalamos, prácticamente la mitad entregó cuentas, la otra mitad no entregó cuentas. Y nos tocó pagar las máximas multas. Y además un titular de prensa que decía: Partido Verde Opción Centro, el más sancionado. Eso para vergüenza del partido. Siguiente. La solicitud de aval de candidatos a gobernaciones, alcaldías y ciudades capitales, alcaldías de ciudades capitales y alcaldías de ciudades con poblaciones a más de 100.000 habitantes, que son 57 en todo el país, y asambleas departamentales, eso ya lo corregimos, las asambleas departamentales son función del comité departamental. Serán estudiadas y decididas por la Dirección Nacional, obviamente por el concurso de las direcciones departamentales, la sugerencia y la información de las direcciones departamentales. La Dirección Nacional intervendrá en los casos en que se presenten conflictos que no pudieran ser resueltos por la Dirección Departamental. En caso de no existir acuerdo para la selección de un candidato uninominal a alcaldes, gobernaciones, la Dirección Nacional por mayoría, digamos, esto no es solamente para uninominal, esto es un acuerdo para todos los candidatos. La mayoría se decidirá por mayoría calificada del 75%. Bueno, yo quiero retenerme aquí un momentito. El pacto, digamos, fundacional de este partido es que todas las decisiones se toman por consenso, preferiblemente, por supuesto, porque cuando no haya consenso, generalmente la organización se paraliza. Entonces, el primer criterio para tomar decisiones en estos niveles de dirección, tanto municipal como departamental, es el consenso, compañeros. Aquí no va a haber coalición mayoritaria en esas decisiones. Segundo criterio: si es difícil el consenso, pues entonces habrá que buscar una mayoría calificada del 75% de los integrantes de esa dirección para tomar las decisiones. Eso es un pacto que tenemos a nivel nacional, que funciona en la dirección nacional y que debe reproducirse en todo el territorio nacional. Y es para las decisiones fundamentales. Ojalá para todas las decisiones haya consenso, pero eso fundamentalmente aplica para todas las decisiones fundamentales, en este caso avales y otras decisiones esenciales. Siguiente. Que ya le dije que avales no, compañero. Bueno, a la próxima. A ver, pasos. Estamos hablando de pasos lógicos para la expedición del sello verde o la entrega del sello verde a los candidatos. En algunos municipios ya tenemos listas y candidatos, pero todavía no hay comité. Eso no tiene lógica en la nueva política. ¿Cómo así que ya tenemos los candidatos definidos, pero no tenemos ni comité municipal, ni hay propuesta política, ni hay programa, ni hay nada? Eso no es la nueva política, compañeros. Entonces estamos diciendo que estos son los pasos lógicos para el desarrollo de esta etapa, compañeros. Por eso en el cronograma dijimos, hasta el 31 de marzo se va a hacer un primer inventario de cuántos candidatos existen en todo el territorio, para todos, asambleas, consejos, juntas de administradores locales, alcaldes y gobernadores. Pero es un primer inventario. Si un mes después aparece un buen candidato y hay que analizar el tema y resulta que tiene toda la opción, pues por supuesto habrá que analizarlo. Pero lo fundamental es que entendamos que primero es la creación del partido, la elaboración de la propuesta política, el diagnóstico, la definición de prioridades, y después la capacitación, y después los candidatos. Entonces hemos dicho aquí
Primero se conforma un comité municipal, después, primero se hace la convocatoria, después se conforma el comité, luego se realizan los encuentros programáticos, el diagnóstico, la definición de prioridades, ojalá participativo, amplio, pluralista. Luego viene también la capacitación a los líderes y a los precandidatos, a los líderes que aspiren o no, y luego ya viene la selección de candidatos y la propuesta de los candidatos a la dirección departamental. Insisto en esto, hay dos formas de conseguir candidatos. Una, que el candidato diga: yo quiero ser alcalde de este municipio y me busco el aval. Dos, que el partido seleccione al Facundo, como decía Sergio, al don Facundo del pueblo, al hombre con mejor imagen, el hombre que más ayuda a la gente, el hombre más capaz, el mejor líder. Puede que no haya estudiado, no haya sido político, ojalá. De hecho, nuestros líderes en general, los grandes líderes que tiene este partido, son gente que no proviene de la profesión de la política. Y esa es una característica, esa es parte de la innovación de este partido. Entonces el trabajo no es solamente a ver quién va a ser candidato y después miramos el programa y después el aval y no es que no. Primero el partido se organiza, luego el partido selecciona el candidato. Así el candidato no esté diciendo yo quiero ser candidato. Hay que buscar con quién podemos desarrollar ese proyecto político. ¿Cuál es el hombre que más se acerca a lo que nosotros queremos debe ser nuestro liderazgo? Entonces, ojo, no solamente esperar que vengan, hay que buscar la mejor gente, en la academia, en la empresa privada, en el sector empresarial, estudiantil, etc. Y ojalá que no hayan sido políticos profesionales, porque generalmente la gente asocia el político profesional a lo malo. Siguiente. Criterios para la conformación de las asambleas y direcciones municipales. La base de nuestra organización son los municipios, eso dice la Constitución. La base de nuestra organización política nacional son los municipios. Y, por supuesto, todos los partidos y quienes aspiramos a estar en la administración pública y en el poder de la administración, pues tenemos que organizarnos así. Criterios. Primero, convocar a una asamblea amplia, abierta. Esas direcciones municipales, donde se reúnen 3 amigos, 10 amigos y dicen: compañero, aquí ya decidimos si esta es la dirección municipal. No, así no se hace. Primera cosa que criticamos a los partidos es: ojo, nada de roscas. Ojo a las roscas, porque las roscas excluyen. Esto tiene que ser ante todo convocante, incluyente. Y para que sea convocante e incluyente tiene que ser público, muy público, que toda la gente de un municipio sepa que tal día, en tal hora, se reúne la gente del Partido Verde para organizarse. Y no solamente una vez, sino que además tiene que ser cíclico, periódico. Todas las semanas, los lunes a las 6 de la tarde, en la esquina de la plaza de mercado, ahí estamos. Para que la gente que está por vacaciones, que no vino, etcétera, tenga la posibilidad de llegar. El primer desafío que tenemos como partido es llegar a los simpatizantes verdes, a esos 3.600.000 personas que votaron por el verde. Ese es el primer desafío. Si logramos eso, lograríamos el 27% del poder en los territorios, es decir, tendríamos cerca de 3.000 concejales, tendríamos alrededor de 300 alcaldes, lograríamos alrededor de 10 gobernaciones y lograríamos cerca de 100 diputados o más. Si logramos solamente llegar a los votantes verdes, para no hablar de nuevos votantes, que en la última parte de la campaña, y acuérdense que ese es otro renglón importante, los abstencionistas hicimos un esfuerzo importante desde la campaña de Antanas, donde tratábamos de motivar al abstencionista. Pero digamos, primer objetivo, llegar a los votantes verdes y luego seguir creciendo. Entonces las convocatorias deben ser amplias, abiertas, participativas, no excluyentes, públicas y obviamente ojalá con la presencia siempre. No, ojalá, siempre con la presencia de alguien de la dirección departamental o nacional. Siguiente.
Partido Verde con sello verde. A ver, ¿qué significa el aval del Partido Verde, que ahora en adelante se va a llamar sello verde? Significa que es la garantía que da el partido que un candidato es ético, legal y competente para ejercer el cargo al cual aspira y comprometido con los principios y prioridades de la colectividad. Será el requisito para el otorgamiento del aval del partido y es la expresión de la confianza del partido en las personas que se postulen como candidatos a cualquier cargo de elección popular. Siguiente. Para obtener el sello verde, las personas deben tener transparencia, ética y legal. Bueno, eso es un término, suena ahí como raro. Si uno es transparente, se supone que no se ve. O sea, uno diría que la transparencia no se le ve la ética ni la legalidad. Habría que mirar la redacción. Porque si uno es tan transparente, ético y legal, entonces debe ser que no se le ve la ética ni la legalidad. Pero, a ver, insisto en esto. Lo más importante de este proyecto político es la confianza. La confianza se genera a partir de mostrar líderes con una posición muy radical desde el punto de vista ético, desde el punto de vista del respeto a la legalidad, del rechazo a cualquier atajo, como dice Antanas, del rechazo a cualquier forma de trampa y el jueque para violar la ley. Lo fundamental es candidatos confiables. Mire, compañeros, el partido en Bucaramanga hoy, si contamos los votos que sacamos en la campaña pasada, cerca de 80.000, casi 90.000 votos en Bucaramanga, con eso podríamos decir tenemos alcalde. Pero ¿dónde está el candidato? Lo fundamental, compañeros, no es el nombre del partido, eso es muy importante. Decía un político, el partido puede que no ponga muchos votos, pero si usted usa un mal partido, usa un logo de un partido con desprestigio, sí le quita. En esta etapa lo fundamental es el líder confiable. Por eso este partido al principio estudió la posibilidad de llamarse el Partido de la Confianza, porque lo esencial aquí es la confiabilidad de los líderes. No que es que como el partido sacó 70.000 votos, entonces lancemos a cualquiera, así esté desprestigiado, que esos los 70.000 van a votar ahí. No, señor, así no es la gente. Si no, la opinión no existiría. Entonces decimos que, primer tema, confiabilidad de los candidatos. Compromiso ético con la legalidad, capacidad comprobada para desempeñar el cargo al que aspira. Los candidatos escogidos deberán presentar cuentas antes, durante y en el ejercicio de su cargo. En este momento, compañeros, por el caso de Santander hay varios concejales y 2 alcaldes. Estamos en un proceso de rendición de cuentas que vence el plazo para los concejales y alcaldes hasta el 30 de marzo. Debe ser una rendición de cuentas pública a la comunidad y al partido. Entonces, el día que hagan la rendición de cuentas, ojalá vayan, en el norte de Santander también hay, y en Arauca hay uno, vayan delegados de la dirección departamental a ver ese proceso de rendición de cuentas. Los concejales que no cumplan con eso, que no aspiren a nada del partido, porque ese es un principio fundamental, no solamente del partido, sino de la administración pública. Competir en el marco de los argumentos y la decencia, comprometerse a apoyar sin condiciones a quien resulte elegido en el marco de la sana competencia en los casos de que haya consultas o cualquier tipo de mecanismos para escoger un candidato al interior del partido. Siguiente. Los candidatos deben comprometerse a desarrollar en su propuesta los ejes de lo que sería la construcción de un territorio verde. Básicamente aquí mencionamos los fundamentos de lo que nos ha identificado como propuesta política. Lo primero es la ética. Gente confiable que lucha contra la corrupción. Dice Naciones Unidas que hay 3 elementos para combatir la corrupción. Primero, que la persona sea de una trayectoria intachable, es decir, que tenga
que sea un buen tipo y que no se le conozcan mañas, digamos. Segundo, que los actos de ese servidor público sean, como dice la norma, públicos, transparentes, que cualquiera pueda venir, leer ante los medios de comunicación, ojalá, en la página web, etcétera, etcétera. Y lo otro, que haya un control social efectivo de parte de la comunidad. Digamos, de esa manera uno podría tener un mejoramiento en el tema de la corrupción, digamos, en el tema de combatir la corrupción. Lo otro, que nuestros alcaldes den ejemplo de meritocracia, que eso también ha sido el ejemplo de las tres administraciones de Bogotá y de Medellín. Meritocracia. Aquí no vamos a pagar cargos públicos, con cargos los favores políticos. Meritocracia. Por supuesto, medio ambiente, nosotros somos el Partido Verde. Entonces, el decálogo, digamos, los fundamentos del medio ambiente están establecidos por los verdes de la tierra. En un encuentro en Canberra se estableció la Carta de la Tierra, y hay un documento que es muy completo, que es el documento que se hizo en Río de Janeiro en el año 1972, en un evento que reunió a 170 naciones, 172 naciones del mundo, y se llamó la Agenda 21. Ahí están todos los conceptos de lo que es un territorio verde. No solamente habla de medio ambiente, sino habla de democracia, habla de cómo trabajar los problemas de pobreza, de exclusión de la mujer, de niños, etcétera, etcétera, etcétera. Democracia. La democracia se nos volvió un cuento. Entonces, nuestros líderes, alcaldes, concejales, deben ser ante todo trabajadores incansables por el mejoramiento de la democracia. Así como todos los días hay que trabajar por combatir la corrupción, todos los días hay que trabajar por mejorar la democracia. Y la democracia tiene que ver fundamentalmente no con una manera de elegir o ser elegido, sino que la democracia es ante todo un valor de los seres humanos. Todos luchamos en la vida por sobrevivir en primer lugar, y en segundo lugar por ser reconocidos. Entonces, las necesidades básicas insatisfechas no solamente es comer, estar sano, tener techo, sino además ser reconocido. Eso ya se volvió parte de nuestras necesidades básicas. La inclusión, el reconocimiento a la otra persona. Educación y cultura ciudadana, por supuesto, otro eje fundamental. Ya lo conocimos en la campaña, y hay unos conceptos fundamentales. Eso caracterizó la administración de Antanas Mockus, y eso ha sido, digamos, parte del desarrollo democrático en nuestro país en los últimos años. Desarrollo social o agenda social. Nosotros reivindicamos básicamente aquí la agenda social de Lucho Garzón en Bogotá, que cuando vamos a todos los municipios, ya ustedes hablan, ya entonces se encuentra uno Neiva sin hambre, Tame sin hambre, no sé qué sin hambre. Todo surge a partir también de una propuesta que se generó en la alcaldía de Lucho Garzón, y que tiene que ver con la superación de todos los problemas esenciales de la gente. Ante todo, los alcaldes son garantes de derechos, no administradores exclusivamente para hacer obras. Ante todo, los alcaldes son garantes de los derechos. Olvidémonos del cuento de que es que el alcalde es el mejor gerente. Eso a veces es necesario, a veces no. Eso es muy importante, por supuesto, porque si usted no es eficiente en la aplicación de los recursos, pues está por fuera. Pero esa es una parte. Lo otro es la garantía de los derechos. Los derechos del niño a no ser maltratado. Aquí está la compañera Gilma, que organizó una gran movilización nacional por la defensa de los niños que son maltratados y asesinados miserablemente. Los derechos de las mujeres. En este país de machistas, a veces decimos, Pedro le está cascando a la mujer. Eso es un problema de ellos. Eso no puede seguir pasando en un país en donde hablamos de derechos. Yo no me meto porque después la mujer termina pegándome a mí por ir a defenderla. Y a veces pasa. Pero eso no quiere decir que permanezcamos indiferentes. Y así podemos enumerar todos los derechos que están establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y afortunadamente incluidos en la Constitución del 91. Constitución que Antanas levantó en esta campaña
como defensa fundamental de lo que es esta nación democrática, participativa. Pero además de eso, es una nación que propugna o lucha por un Estado social, pero además por un Estado ambiental. Ahí están las doctrinas de la Corte, columnas vertebrales de nuestro comportamiento institucional: el medio ambiente, el Estado social, el derecho y las instituciones democráticas. Siguiente. Ética de campaña, compañeros. Vamos a hablar aquí de un tema que es inherente, por supuesto, a todo lo que hemos hablado. Y aquí hago el reconocimiento a nuestro compañero Rodrigo Lara, que fue quien me sugirió que incluyéramos esto. Nosotros tenemos todo el tiempo que hablar de la ética, porque en un país que está destrozado por la no ética, pues la ética se vuelve revolucionaria. Así como decía Lucho en alguna parte, algún día, lo más revolucionario en este país no es transformar el Estado oligárquico, no, lo más revolucionario es no robar, que nuestros alcaldes no lleguen allá a despilfarrar los recursos. Y aquí en Colombia la ética se vuelve un elemento sustancial. Entonces, ética de campaña. La financiación de las campañas, aquí que hablamos de los recursos, debe ser pública y transparente. Cuenta única de campaña, plena identificación de los aportantes, límites a los aportes privados, publicidad de las cuentas, es decir, las cuentas todo el tiempo pueden estar ahí, abiertas para que cualquiera venga y las revise. Ese cuento de que las cuentas de la campaña están por allá guardadas bajo llave porque no desea que digan, no puede ser. Aquí cualquiera puede venir a revisar las cuentas de nuestras campañas. Y presentación de la declaración de renta de los candidatos. Lo otro, los líderes y los electores no tienen precio. Los acuerdos son públicos y programáticos. Y vuelvo e insisto en la frase de Artanas: no me diga en privado lo que no me puede decir en público, porque seguramente es algo indebido si no me lo puede decir en público. Eso significa transparencia, honestidad, acuerdos públicos y programáticos. No hay negociación de cuotas burocráticas, decíamos, cargos públicos por meritocracia. No prometemos lo que no se puede cumplir. Ojo con eso, compañeros. Ya está clarísimo. Rechazar cualquier injerencia de grupos al margen de la ley y promover las buenas prácticas electorales. Yo quiero detenerme aquí un poquito. Miren, en este momento estamos recorriendo el territorio nacional. Encontramos que lo que antes se llamaba paramilitarismo, ahora se llama bandas criminales. Entonces ahora ya no vamos a tener parapolítica, sino seguramente pacrimolítica, porque ese fenómeno todavía está vivo en todo el territorio nacional. Y tenemos que cuidarnos de eso, sino que nos digan los compañeros de Arauca y del norte de Santander, ahí están. Y en Santander, por supuesto. Yo creo que una de las grandes batallas de esta campaña, y perdónenme que uso el término, no es batalla, sino de los grandes propósitos de esta campaña, es derrotar la ilegalidad. Está expresada en paramilitarismo, está expresada en narcotráfico, guerrilla, corrupción, carteles del cemento, que por supuesto existen en todas partes. Y tal vez son más criminales que los otros que llamamos criminales. Todos sabemos cómo ha sido la historia en el Meta, en los territorios nacionales, en algunas regiones. Muertos por acá, muertos por allá, y siempre el motivo ha sido un contrato. Siguiente. Respeto a los medios de comunicación, compañeros. Información para todos los medios, no solamente para Caracol y RCN, que son los grandes. A los pequeños también hay que convocarlos y tenerlos en cuenta. Y si hay plata para pauta publicitaria, pues a todos. Eso es justicia y equilibrio. Y respeto al contradictor político. No promoveremos el transfugismo político y el debate de las propuestas políticas, no agresión a las personas. Siguiente. Requisitos para los postulantes. Entonces paso rápidamente por esto. Haberse afiliado formalmente al partido, no ostentar credencial o representación política en otro partido,
cumplir con los requisitos señalados en la Constitución y la ley. Cuarto, tramitar la solicitud del sello verde, ahora el aval para la formación, el formato dispuesto por el partido, el cual deberá contener como mínimo varias cosas. Firmar el compromiso ético, diligenciar formato y hoja de vida, etc. Bueno, esos son requisitos legales. Diligenciar el formato de declaración juramentada de bienes y de renta. Entregar en relación escrita si tiene procesos disciplinarios o de otro tipo en Procuraduría, Registraduría, etcétera, etcétera. Todas las días. No siempre el que está investigado en la Procuraduría es un corrupto. Ustedes saben que los órganos de... Hay abogados en el territorio, en todos los territorios que se encargan. Su profesión es demandar al alcalde o demandar al funcionario. Y solamente paran hasta que el alcalde o el funcionario dice: oiga, hermano, no me joda más y perdón el término. Y ya tenga, le doy aquí una platica y ahí para. Lo mismo que hay periodistas, que ese es su oficio. Darle madera al funcionario público hasta que el tipo lo calla con un contrato. Eso también pasa. Y hay gente que denuncia y denuncia y denuncia porque esa es como su profesión. O sobre todo, y los contrincantes políticos, por supuesto, alientan eso. Entonces, no siempre una denuncia implica una falta. Por eso decimos que aquí también hay un espacio para la gente que ha sido denunciada, pero que por supuesto mantiene su buena imagen y mantiene su transparencia como funcionario. El certificado de haber hecho el curso de formación política que dispondrá el partido como para todos los candidatos. Y la compañera Liliana es la encargada de eso. Hay que quitarle ese opcional, porque si lo dejamos opcional, entonces la gente no le para bolas a eso. Yo creo que hay que volverlo porque si no hacemos eso, que es lo mínimo que debe hacer un militante verde, entonces no podemos hablar del sello verde. Y los demás requisitos que se hayan establecido legalmente, bueno, por la ley. Siguiente. Soportes de documentos, ya se sabe, todas las CIAs, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, todas las CIAs. Siguiente. Publicación. Ahora, este es un tema de transparencia, de publicidad. Toda la gente que al 31 de marzo haya solicitado el aval, deben ser remitidos, digamos, los nombres de esos candidatos deben ser remitidos a la Dirección Nacional para efectos de la publicidad. Y en cada departamento se debe crear una página web para efectos también de hacer la publicidad de los candidatos, para que quede al escrutinio público. Y cualquier persona, y esa hoja de vida, cualquier persona, si tiene argumentos, la pueda impugnar. Entonces, compañeros, eso queda clarísimo para que todo el mundo lo sepa. Obviamente las impugnaciones van a ser valoradas en debida forma, porque cualquiera no puede decir: no, ese tipo es un corrupto, pero entonces uno dice: bueno, entonces venga, explíqueme por qué, y no aparezca. Por supuesto, deben ser cosas muy bien fundamentadas. Siguiente. Discrecionalidad, otro tema fundamental de los avales. El partido se reserva la facultad de negar el aval o de otorgarlo de acuerdo a la conveniencia política, ética y social. Y se reserva la facultad de revocar el aval en cualquier momento, por razones distintas. Por ejemplo, se puede presentar casos de que los documentos que presenta el candidato no sean ciertos, sean falsos. Se puede presentar violaciones de esa persona a la Constitución o a la ley durante ese periodo. Por supuesto, hay que revocarlo. Y se puede presentar también en ese periodo que haya acusaciones gravísimas o que se nos haya filtrado, digamos, alguna persona que en alguna región del país represente lo que combatimos nosotros en primer lugar: corrupción, paramilitarismo, narcotráfico, guerrilla, etcétera, etcétera. Antier hablábamos con el funcionario de la registraduría que va a imprimir las tarjetas. Por muerte, hay hasta 8 días antes de las elecciones para cambiar candidatos, cuando se presenta la muerte.
Y yo le decía, pero también hay los casos en que el partido, por razones de conveniencia política o ética o social, deba rechazar el aval. Y entonces, más o menos queda el plazo de 15 días antes, 15 o eso hay que negociarlo con la registraduría, para retirar el aval a algunas personas que ya se le haya dado, pero por razones de fuerza mayor haya que retirar. Y eso es una garantía esencial que debe brindar el partido, la dirección de este partido a los ciudadanos, de que los candidatos van a ser transparentes hasta el último momento. Siguiente. Calendario electoral, vamos terminando con esto. Ahí está, toda esta información, compañeros, está en la página web del partido. Ahí están entonces los fundamentales. Teníamos una primera fecha para inscripción de candidatos a gobernaciones y alcaldías de capital hasta el 1. Tenemos un proceso de rendición de cuentas, perdón, hasta el 15 de marzo, ¿ya hasta el 15? Ok, yo dije hasta el 30. Para todos los concejales y diputados y alcaldes elegidos. Tenemos esta gira nacional que la estamos haciendo con la dirección por regiones hasta el marzo 31. El 1 de abril vamos a hacer un encuentro nacional con todos los coordinadores departamentales para hacer una evaluación de todo este recorrido. Ya tendremos ese día cuántos candidatos se han inscrito, hacer un balance de cómo va la elaboración programática, de cómo va la instalación de comités municipales, de cómo va la definición de programas, candidatos, etc. Entonces vamos a hacer un evento la primera semana de abril con todos. A partir de abril, también se ha dicho, y ustedes han escuchado el debate sobre el tema de las alianzas, a partir del 1 de abril empezamos a discutir el tema de alianzas. Antes solamente vamos a trabajar verde, verde, como dice Lucho, nuestros candidatos. Las alianzas y apoyos de otros o apoyos de nosotros a otros lo hablamos después de abril. Hasta el 29, ¿dónde está lo de la consulta? Bueno, digamos, tenemos encuentros municipales hasta el 30 de junio para eventos programáticos de elección de diagnóstico y propuestas. Eso es permanente. Apenas se instala el comité, empieza la elaboración del diagnóstico en contacto con la comunidad para establecer problemas y necesidades de la población y elaborar propuestas. Congreso Nacional del Partido, Congreso Nacional del Partido el 20 de agosto. Es un congreso de trámite, como les decía hace un rato. Ahí todavía no nos vamos a dar todo y aspiro que el otro tampoco. Las fechas establecidas por la Registraduría Nacional que destacamos aquí, hay otras, pero estas son como las fundamentales. Inscripción de cédulas, fase 1, que se hacen en las registradurías de cada municipio, del 23 de febrero hasta el 13 de mayo, en las registradurías usted puede escribir las cédulas. Inscripción de cédulas fase 2 del 16 al 22 de mayo en los puestos de votación. Solamente hay una semana, miren, en los puestos de votación. Entrega de listas y jurados de votación a la registraduría el 1 de junio. Ojo, tener un jurado en la mesa es más importante que tener un montón de testigos por ahí por fuera que no pueden hacer mayor cosa. Esto es muy importante. Consultas el 29 de mayo. A ver, en este sentido es necesario aclarar, el 31 de marzo debemos saber en qué municipios o en qué departamentos se están proponiendo consultas, porque el 29 de mayo es la realización de las consultas. Debemos tener eso 2 meses antes, tener eso listo, porque obviamente hay un plazo en la registraduría para saber quiénes van a hacer la consulta: municipios, gobernaciones, alcaldes, etc. Incluso para escoger, se puede hacer consultas hasta para escoger candidatos a consejos y asambleas. También se puede hacer consulta. Se puede hacer consulta para definir un tema. Uno podría en un municipio decir: señor registrador, vamos a hacer la consulta aquí, que la gente diga si es más importante el agua o es más importante el coliseo de ferias, por ejemplo. Eso también se puede hacer. En Bogotá hubo una consulta, creo que fue para el día sin carros, pero esta vez se va a hacer por la registraduría.
Entonces uno también puede hacer consultas sobre temas fundamentales de la comunidad. Inscripción de candidatos hasta el 10 de agosto y modificación de listas hasta el 18 de agosto. Previamente a eso hay una cosa importante, compañeros. No se les olvide que la propaganda electoral a los aspirantes solamente se puede hacer hasta ahora 3 meses antes de las elecciones, o sea, el 30 de agosto. De julio, perdón. Y si se aprueba la reforma política que ya aprobó el Congreso de la República y que le falta el análisis de constitucionalidad o exequibilidad, va a ser 60 días antes, es decir, quedaría el 30 de agosto. Ojo con eso, compañeros, nada de hacerle trampa a la ley. Acuérdense que nosotros somos, ante todo, un movimiento que plantea la legalidad democrática. Luego viene la entrega de listas de testigos electorales y las elecciones. Listo. Siguiente. A ver, yo quiero, es que eso nos lo preguntan en todo lado. ¿Cómo es la financiación, la plata de este partido? Y empiezo por decir lo que dije hace un rato. No hay problema por la plata. Porque plata no hay. Pero espere, vamos a 2 minutos y termino esta que sí me parece clave en todas partes de los años. Por favor, compañeros, por allá, hacer silencio. Pero ya, terminamos con esto. Antes de hacer un receso y ya arrancamos la actividad. Rápidamente, financiación de campañas. ¿Qué dicen los estatutos del partido? Las campañas del partido se financiarán de conformidad con las normas legales y reglamentarias, con los aportes propios de los candidatos, con las donaciones de los afiliados al partido o de terceros y con recursos provenientes de créditos. Esto está muy importante. Esto es bueno que se lo aprendan de memoria, tal vez lo más clave, compañeros. El partido no tiene previsto en su presupuesto apoyo a candidatos. Lo fundamental del partido es financiar el funcionamiento del partido. El partido no tiene previsto, y seguramente no lo va a hacer, porque tampoco tiene la plata, financiar candidatos. Vamos a tratar de financiar funcionamiento, una sede, una secretaria, el equipo de técnico para analizar veedores, para analizar avales, sellos verdes y avales, etcétera, etcétera. Siguiente. Entonces, que quede claro el tema, porque es que mucha gente, compañero, pero es que yo quiero ser el candidato a la alcaldía, pero es que no tengo plata. Entonces, ¿cuánto nos va a aportar el partido? Eso no existe. El partido no va a apoyar candidatos con ninguna plata. ¿Qué pasa? Siguiente. Pero sí hay unas fuentes de financiación de los candidatos. Entonces, los recursos provenientes, pero además del partido no va a apoyar con plata, sí les va a quitar a los que sean candidatos. Y eso toca decirlo claramente, porque ahí está, a mí no me da pena decirlo, ni me ha faltado. Los recursos provenientes por la reposición de gastos de campaña ingresarán al partido. Los candidatos tendrán derecho al 80% de los recursos de reposición. Es decir, que el partido se queda con el 20%. Con eso funciona el partido. Siguiente, pues. Entonces ya saben, no hay plata, pero sí les quitan. Clarísimo. Ahora, ¿de dónde sale la plata? Vamos a hablar del tema. Los aspirantes a las gobernaciones y a las asambleas tendrán derecho a la reposición de votos por un valor de 2.689 pesos por voto, por cada voto que consigan. Los candidatos a las alcaldías y consejos tendrán derecho de reposición de 1.624 pesos. Esta es resolución de la semana pasada de la registraduría. Por voto. Siguiente. Los candidatos a gobernaciones y alcaldías, bueno, entonces tienen derecho a la reposición, pero hay que reunir un requisito, compañeros. Para tener derecho a esa reposición se requiere que por lo menos los candidatos a alcaldes y gobernadores alcancen como mínimo el 5% de los votos válidos con que ganó el gobernador.
o el alcalde. Y en el caso de las asambleas y consejos se requiere por lo menos que la lista saque por lo menos el 20% de lo que sacó la última lista que, digamos, alcanzó la última curul. Siguiente. Los aportes de los particulares, ¿cómo son? Podrán recibir apoyos de personas naturales y jurídicas. ¿Por qué podemos esto? Porque para la campaña presidencial no se pueden recibir aportes de personas jurídicas, solo de personas naturales. En este caso, sí se pueden recibir aportes de personas jurídicas y naturales. La única provisión de personas jurídicas es para la campaña presidencial. Ningún candidato a cargo de elección popular podrá invertir en la respectiva campaña más de los topes establecidos por la ley, por supuesto. Los aportes pueden ser de particulares, propios, donaciones, etcétera, de crédito. Sigan. A ver, compañeros, hay una cosa que quiero: las donaciones o aportes de los amigos o otras cosas. Desde $1 en adelante se considera donación. Entonces las donaciones no solamente son las de 20 millones hacia arriba, que tienen que reunir requisitos de legalidad, no, de $1 en adelante es una donación. Entonces las donaciones todas que ingresen a las campañas, y ojo con eso, deben estar soportadas debidamente. De quién es el aportante, de dónde salen los recursos, y debidamente certificadas. En el caso de las empresas o personas jurídicas, deben estar soportadas con la autorización de la junta directiva de esa empresa, de que van a donar a tal o cual candidato. Siguiente. La junta directiva del Banco de la República ordenará, bueno, líneas de crédito. Y aquí viene una cosa interesante que es nuevo en estas elecciones. La reforma política establece que por primera vez para las elecciones locales va a haber anticipos. Antes eso solo sucedía en las elecciones presidenciales, compañeros. Ahora vamos a tener anticipos para todo este proceso electoral local. ¿Pero qué dice la ley? Hasta un 80% de la elección para el mismo cargo o lista en la que participó en la elección anterior. Es decir, si en la campaña pasada tuvimos candidato a la gobernación aquí y sacamos 100.000 votos, nos pueden prestar hasta 80.000 votos en estas elecciones. Pero como en la mayoría no tuvimos candidatos, pues eso va a ser un problema complicado para nosotros. Pero dice la ley que en donde no hubo candidatos se establece el mínimo, es decir, el último que llegó. Hay un mínimo, entonces hay alguna platica para eso. El siguiente. Muchas gracias. Bueno, después de este